Buen día a todos los videntes que están aquí presentes. En este día hablaremos sobre los capacitores en circuitos mixtos. Los puntos importantes de un capacitor en un circuito mixto es saber qué se hace cuando están en serie, como viene aquí, y qué se hace cuando están en paralelo, que es esta hoja de acá. Primero vamos a hablar de la simbología que vamos a estar utilizando, que va a ser que una forma de Q es igual a carga, que son los coulombs, que representa una C, la V, que es el voltaje, y pues obviamente representa un V. La C es la capacitancia y se representa en farads. Bueno, en este principio vamos a hablar de los capacitores en serie. Un capacitor en serie, como se ve aquí, actúa principalmente utilizando esta fórmula: uno sobre capacitor 1 más uno sobre capacitor 2 más uno sobre capacitor Cn, que significa capacitor hasta infinito. Y esto, todos los resultados que nos den aquí se va a dividir entre uno, o en caso de que solo tengas dos capacitores en serie, es únicamente solo cuando tienes dos, se utiliza la capacitancia total es igual a capacitor 1 por capacitor 2 entre capacitor 1 más capacitor 2. El voltaje total en un circuito serie es igual a la suma de los voltajes, o sea, voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 más los demás voltajes hasta voltaje infinito. La carga total es igual en un circuito en serie, o sea que la carga, por así decirlo, de 5 microcoulombs de este capacitor 1 es la misma que el capacitor 2 y el capacitor 3. En el siguiente paso vamos a explicar sobre los capacitores en paralelo. Estos, como se puede ver, están acomodados en paralelo y nos pueden ayudar para identificar qué tipo de fórmula vamos a utilizar. La capacitancia total en un circuito en paralelo es la capacitor 1 más capacitor 2 más capacitor 3 más los capacitores que haya hasta la capacitancia infinita. El voltaje total es igual en un circuito en paralelo, o sea que suponiendo que tengo una fuente de voltaje de 5 volts, va a ser igual. El capacitor 1 va a tener 5 volts, el capacitor 2 va a tener 5, el 3 va a tener 5. La carga total es la suma de las cargas en un circuito en paralelo. En otras palabras, es carga 1 más carga 2 más carga 3 más las demás cargas que haya. Y pues esto se utiliza y sumando estos tres se tiene que dar lo que obtuviste de resultado. Las formas que vamos utilizando va a ser carga es igual a voltaje por capacitancia, y capacitancia, este prácticamente es la fórmula central, y después vamos a ir desglosándola a estas dos que están aquí a los lados, en arriba y abajo. Entonces aquí se ve que la carga total, carga es igual al voltaje por la capacitancia. Y aquí se ve abajo que la capacitancia es igual a carga sobre voltaje, y voltaje es igual a carga sobre capacitancia. Ya iniciando más bien con este planteamiento de problema, vamos a tener el voltaje y carga de cada capacitor, que son 4 capacitores en este circuito mixto. Y tiene una diferencia de potencial de 15 volts, que pues, está en positivo y en negativo. Okay. Entonces comenzamos tomando estos dos capacitores que están en paralelo, y los vamos a hacer en este pequeño problema, que es capacitor 3, 4. Capacitor 3, 4 es igual a capacitor 3 más capacitor 4, o sea, 4 microfarads más 2 microfarads es total de 6 microfarads. Ok, entonces procedemos y redibujamos el circuito, y se va a tomar que estos dos, por ejemplo, este capacitor en paralelo se va a tener que eliminar, y solo va a quedar este capacitor, que va a hacer en total capacitor 3, 4 es igual a 6 microfarads, que es lo que nos dio aquí, ya que lo acomodamos como nos dio el resultado, y los capacitores anteriores sigue siendo lo mismo. Entonces el capacitor 2, 4, que es 2, 3 y 4, es igual a 1 sobre capacitor 1 sobre capacitor 2 más 1 sobre capacitor 3, 4, que es igual a 1 sobre 6 microfarads más 1 sobre 6 microfarads.
Esto da el total de que si lo haces la suma de estos dos y si lo divides esto entre uno da a 3 microfarads entre estos dos. Ok, ya por siguiente se utiliza que estos dos están en paralelo, que fue el capacitor 2,4, como era 3 microfarads, se utilizó para que estos dos quedaran en paralelo, ya que estos en serie se convirtieron en este en paralelo. Entonces, ya sabiendo, la capacitancia total es igual al capacitor 1 más el capacitor 2,4, que son estos dos, es igual a 5 microfarads más 3 microfarads es igual a 8 microfarads. Bueno, y por ustedes preguntarán por qué hice esta suma. Porque la capacitancia total es la suma en los circuitos paralelos y se tienen que sumar. O sea, 5 microfarads más 3 microfarads es igual a 8 microfarads. Ya tenemos la capacitancia total. Ahora lo siguiente tendría que ser obtener, bueno, redibujar el circuito como se debe, que es la capacitancia total es igual a 8 microfarads. Y después proseguir a obtener la carga total, que es igual a voltaje total por capacitancia total, que es igual a 15 volts por 8 microfarads. Esto al total que si multiplicamos da 120 microcoulombs. Al momento de multiplicar voltaje y los microfarads va a dar el resultado los microcoulombs. Entonces, ya sabiendo esto y sabiendo lo que puse anteriormente, sabemos que el voltaje total es igual en un circuito en paralelo, como está aquí en esta imagen, ya que retrocedimos para obtener esto y esto es lo mismo que esto. Entonces, sabemos que los voltajes son iguales, o sea que el voltaje total es igual al voltaje capacitor 1 que está acá, que también es igual al voltaje capacitor 2,4, que esto da el total de 15 volts, que es el voltaje total de la diferencia de potencial que tenemos desde un principio. Entonces, la carga del capacitor 1 es igual al voltaje del capacitor 1 por el capacitor 1, que es igual a los 15 volts por los 5 microfarads que había en el capacitor 1. Esto da igual a 75 microcoulombs. Ya prosiguiendo, vamos a tener la carga del capacitor 2,4. Mucho ojo en esto, ya que aquí se está obteniendo la carga del capacitor 2,4 y no la del capacitor 2. Tenemos que tener mucho ojo en esto, ya que puede que haya un error si no sabemos cómo representarlo. Entonces, ya obteniendo esto, entonces carga del capacitor 2,4 es igual al voltaje del capacitor 2,4 por capacitor 2,4, que esto es igual a 15 volts por 3 microfarads. Esto es igual a 45 microcoulombs. Bueno, ya sabiendo si esto nos ha salido bien, tenemos que multiplicar no, lo siento. Se va a tener que sumar 75 más 45 microcoulombs y te tiene que dar que son los 120 microcoulombs. Entonces, ya obteniendo las cargas la carga del capacitor 1 y la carga del capacitor 2,4, sabemos que el capacitor 2,4 estaba en serie con el capacitor 2 y con el capacitor 3,4. Entonces, ya sabiendo esto, el capacitor 2,4 es igual al capacitor, a la carga del capacitor 2, que es igual a la carga del capacitor 3,4, que esto es igual a 45 microcoulombs, que fue lo que nos salió anteriormente. Y pues esto fue también en base a lo que mencioné anteriormente, que la carga en un circuito en serie es la misma. Entonces, ya sabiendo esto, el voltaje del capacitor 2 es igual a la carga del capacitor 2 sobre capacitor 2. Esto es igual a 45 microcoulombs sobre 6 microfarads. Al momento de dividir microcoulombs y microfarads, estos se van a convertir a voltaje o a volts. Esto es igual a 7.5 volts. Y si prosiguiendo el otro, es voltaje del capacitor 3,4, que es el mismo que fue, que lo vamos a obtener aquí. Es lo similar, porque obteniendo esto va a ser la suma del voltaje total. Entonces, ya sabiendo esto, entonces vamos a saber carga del capacitor 3,4 sobre capacitor 3,4, que es el que está aquí, que son 6 microfarads. Entonces se va a tomar en cuenta que 45 microcoulombs sobre 6 microfarads es igual a 7.5 volts. Ahora sí, como dije anteriormente, sumando estos dos resultados te debe de dar el voltaje que ya tenías anteriormente, que es la fuente de voltaje, que son 15 volts, como aquí se menciona. Entonces, sumando estos dos, 7.5 más 7.5 es igual a 15 volts. Y esto sí ya está comprobado para que se pueda saber si estamos bien. Entonces,
Ya sabiendo que el voltaje de un capacitor en paralelo es lo mismo, ya que obtuvimos la carga del capacitor 3 4, entonces la carga, el voltaje, lo siento, el voltaje en un capacitor 3 es lo mismo que el voltaje en el capacitor 3 4. Entonces, ya sabiendo esto, voltaje del capacitor 3 4 es igual al voltaje del capacitor 3, que esto es igual al voltaje del capacitor 4, y pues como nos dio en el resultado anterior es igual a 7.5 volts, que fue lo que nos dio anteriormente en este resultado. Entonces, ya sabiendo esto, sencillamente vamos a obtener la carga del capacitor 3, que esto es igual al voltaje del capacitor 3 por capacitor 3, que son 4 microfarads, como que ya se vio antes en el problema. Entonces va a ser 7.5 volts por 4 microfarads. Esto es igual a 30 microcoulombs. Entonces, ya al siguiente vamos a obtener la carga del capacitor 4, que va a ser el mismo voltaje que obtuvimos porque son 7.5 volts. Entonces, voltaje del capacitor 4 por capacitor 4 es igual a 7.5 volts por 2 microfarads, que eso es igual a 15 microfarads. Y ahora, para saber si hasta ahorita voy bien, y pues o como obviamente ya es el final, entonces vamos a tener que sumar este 30 microcoulombs más 15 microcoulombs, y se va a obtener que es la carga del capacitor anterior, que son 45 microcoulombs, que nos salió aquí. Y pues obviamente sumando estos da 45 microcoulombs. Bueno, en esta última parte mi recomendación es que ustedes creen una tabla. No es forzoso, pero les va a poder ayudar a cómo obtener sus resultados y a ordenarlos un poco mejor. Por ejemplo, aquí el voltaje total, que es 15 volts, como ya vimos anteriormente. El voltaje capacitor 1, ya que está en paralelo, es de 15 volts. El voltaje capacitor 2 y el voltaje capacitor 3 es de 7.5 volts cada uno. Y la suma de estos dos son 15 volts, porque el voltaje en un circuito en paralelo, no, en un circuito, los voltajes tienen que sumar y dan 15 volts. Entonces, ya después de esto, ya que esto está en paralelo, el voltaje de 7.5 volts es igual a 7.5 volts, que es el voltaje del capacitor 4. Entonces, ya sabiendo esto, el capacitor, la carga total, o la capacitancia total, mejor dicho, es igual a 8 microfarads. Y pues los resultados tienes que acomodarlos, y siempre te debe de dar menor a la capacitancia total. Si te da un número más alto que la capacitancia total, es porque hay algún error en en tu procedimiento. Entonces, por ejemplo, la capacitancia total es 8 microfarads y todos los valores son menores a 8 microfarads, así que eso sí está bien. Ya en las cargas, vamos a tener que las cargas totales, la carga total es igual a 120 microcoulombs, como aparece aquí. La carga de capacitor 1 es igual a 75 microfarads más 45 microfarads, que es toda la suma de los 120 microcoulombs. Y la carga del capacitor 3 es igual a 30 microfarads, y la carga del capacitor 4 son 15 microfarads, y la suma de estos dos dan el total de 45 microcoulombs. Y pues así ya concluimos con este procedimiento de este circuito de capacitores en mixto. Gracias.